Imaginen un planeta en el que un puñado de superricos se ha adueñado de la mayor parte de la infraestructura económica y social a nivel mundial. Se han adueñado de los llamados bienes de propiedad intelectual y se han apropiado de la mayor parte de los recursos del subsuelo de la Tierra. No tendría inconveniente en privatizar todo el universo, pero para su desgracia, no posee la tecnología para conquistar el espacio. Uno de los oficiales intelectuales que sirven a este grupo, Klaus Schwab, en su libro El Gran Reinicio, describió de la manera más suave posible los acontecimientos que se avecinan en este planeta. Y una de las etapas en todo esto fue la privatización de la naturaleza. Veamos cómo sucedió esto. A finales de 2021, en la publicación Natural News, apareció un artículo así: las megacorporaciones globales comienzan a apoderarse de tierras agrícolas en Estados Unidos para detener la producción de alimentos bajo el pretexto de combatir el cambio climático. Se trata de empresas que empezarán a ofrecer servicios ecosistémicos. Los ecosistemas son fábricas naturales que absorben dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, procesan aguas residuales contaminadas y, como resultado, producen oxígeno y agua potable limpia. Además de eso, conservan la biodiversidad y los códigos genéticos de millones de especies de animales y plantas. Estos códigos genéticos serán muy necesarios en un futuro cercano para los ultrarricos, para alcanzar sus objetivos en el ámbito de la biotecnología y la ingeniería genética. Al amparo del discurso de que la propiedad de nadie o la propiedad en manos de sujetos irresponsables crea riesgos de destrucción de los ecosistemas, se están creando entidades económicas de un nuevo tipo, que deben ser confirmadas por nada más que la bolsa de valores. A estos sujetos se les ha llamado compañías de activos naturales. Deben convertirse en estructuras comerciales y obtener ganancias mediante la venta de bienes y servicios ecosistémicos, como la absorción de gases de efecto invernadero, oxígeno y agua limpia. En cuanto al acervo genético que se encuentra en un ecosistema privatizado, las empresas biotecnológicas y otras pueden utilizarlo adquiriendo una licencia para la propiedad intelectual correspondiente. Pero los únicos que pueden ser propietarios de la información genética y de otro tipo relacionada con la flora y fauna silvestres son las propias NAGE. Todos los demás son simplemente usuarios y además deben pagar por ello. Imagínate un planeta donde, para escuchar a un pajarito en el bosque, tendrías que suscribirte a algo como Amazon Nature. En el sitio web de la Bolsa de Valores de Nueva York, en NUSE, ya existe una página dedicada a las empresas de activos naturales. Leemos: las NAG reflejarán el valor interno y productivo de la naturaleza y proporcionarán una reserva de valor basada en activos esenciales que son la base de toda nuestra economía y hacen posible la vida en la Tierra. Ejemplos de activos naturales que pueden beneficiarse de la estructura NAG incluyen paisajes naturales como bosques, humedales y arrecifes de coral, así como tierras productivas como granjas. En ese mismo sitio, ya calcularon que el potencial comercial de los activos naturales es de $125 billones al año en forma de bienes y servicios ecosistémicos globales, como la captura de carbono, la biodiversidad y el agua limpia. Compare esa cifra con el hecho de que todo el petróleo y gas del mundo se vendió por solo $4.6 billones en 2020. Ya se han desarrollado metodologías para medir los indicadores ecológicos de los NAG y convertirlos en valor monetario. Entre ellas están las ventas de servicios ecosistémicos y el capital natural. Estos indicadores complementarán los indicadores tradicionales de desempeño de las empresas. La Bolsa de Nueva York, en el cuarto trimestre de 2021, preparó los estándares de listado y la información contable para NAG y los entregó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Se espera que a principios de 2022 la SEC apruebe los documentos presentados y que en 2022 se lancen los primeros NAG en la bolsa. Todo comienza con la adquisición de tierras que tienen el potencial de generar servicios ecosistémicos. NAG es una empresa sostenible que posee derechos sobre servicios ecosistémicos, producidos por tierras naturales en producción o híbridas. Por tierras naturales se entienden aquellas que no han sido alteradas por actividades económicas u otras actividades humanas. Intactas. Las tierras en producción son aquellas que actualmente se utilizan activamente. Principalmente se trata de tierras agrícolas. Se pueden reconvertir de la producción agrícola a la prestación de servicios ecosistémicos. Tierras híbridas que contienen áreas tanto del primer como del segundo tipo. Varios multimillonarios ya han comenzado a comprar tierras, acumulando capital natural y convirtiendo sus activos financieros virtuales en activos físicos. En Estados Unidos, el principal comprador de tierras suele ser mencionado como Bill Gates.
el mayor propietario de tierras agrícolas en América. En total, Gates posee alrededor de 242,000 acres en todo Estados Unidos. Eso es casi 100,000 hectáreas. Sin embargo, Gates no es el mayor terrateniente de Estados Unidos. El primer lugar entre los multimillonarios que se especializan en comprar tierras naturales pertenece al magnate de los medios, John C. Malone, con 2 millones de acres de ranchos o bosques. En segundo lugar está el fundador de CNN, Ted Turner, con 2 millones de acres principalmente de naturaleza salvaje. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, está aumentando rápidamente sus inversiones en tierras. Pero estos ricachones con apellidos famosos están a la vista de todos, mientras que lo más importante, como siempre, se hace de manera bastante oculta. Porque uno de los iniciadores de toda esta idea de vender la naturaleza en la bolsa a través de NASDAQ no es otro que la Fundación Rockefeller. Entre otros inversionistas que buscan convertir la naturaleza en un activo bursátil, también está el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con el que la Fundación Rockefeller trabaja en la creación de monedas digitales, de bancos centrales e identificadores digitales biométricos. Por supuesto, la Fundación Rockefeller no pregona abiertamente su interés en este proceso de convertir la naturaleza en una mercancía. Todo se disfraza con palabras como desarrollo sostenible, protección de la naturaleza y bienestar ecológico. Todas estas operaciones específicas, el clan Rockefeller las ha estado practicando desde hace bastante tiempo. Desde los tiempos de Standard Oil, aprendieron a planear y ejecutar sus planes de manera cuidadosa pero efectiva. Hace más de un siglo, en 1911, el tribunal declaró que Standard Oil, de John Rockefeller, era un monopolio y la empresa tuvo que dividirse. A pesar de eso, siguió controlando los precios, y las filiales de la empresa siguen liderando el mercado petrolero hasta hoy. Después de la división, el gobierno permitió a los accionistas de Standard Oil recibir una parte de acciones en cada una de las 34 empresas. Esto significaba que cada una de las empresas tenía accionistas propietarios que debían competir entre sí, pero en realidad había pocos incentivos para ello, y los accionistas actuaban en conjunto, continuando con su influencia en la fijación de precios del petróleo. Sus actividades después de la división casi no eran controladas. Esto fue facilitado por la influencia de Rockefeller sobre los presidentes de Estados Unidos, William Taft y Thomas Wilson. La fortuna de Rockefeller, quien poseía una cuarta parte de cada una de las 34 nuevas compañías en 1913, se estimaba en 19. Él era el hombre más rico del mundo. Ahora volvamos 100 años adelante y citemos estas elocuentes líneas del informe de la Fundación Rockefeller. Durante la pandemia, los líderes nacionales de todo el mundo reforzaron su autoridad e impusieron reglas y restricciones muy estrictas, desde el uso obligatorio de mascarillas hasta la toma de temperatura en las entradas de lugares públicos como estaciones y supermercados. Incluso después de que la pandemia terminó, esta supervisión más autoritaria sobre los ciudadanos y sus actividades permaneció e incluso se intensificó. Para protegerse de la propagación de problemas cada vez más globales, desde pandemias y terrorismo transnacional hasta crisis ecológicas y el aumento de la pobreza, los líderes de todo el mundo empezaron a gobernar de manera más estricta. Estas son palabras de un informe de 2010 titulado Escenario para el futuro de la tecnología y el desarrollo internacional, preparado por la Fundación Rockefeller. Algunos, no sin razón, creen que esto no es solo una predicción acertada sobre el futuro, sino un proyecto cuya preparación tomó toda una década. Y en 2020 finalmente fue puesto en marcha. ¿Pero qué informes está publicando la Fundación Rockefeller ahora, hoy en día? A finales de abril y principios de mayo, la Fundación Rockefeller publicó un informe titulado Uno en Todo, Plan de Acción para Financiar la Vacunación y el Crecimiento Sostenible. En junio, siguió otro informe titulado Plan de Acción Actualizado para la Vacunación Global. Todos estos informes generan pánico, considerando que para salvar a la humanidad es necesaria una vacunación universal que cubra al menos al 80% de la población del planeta. Se constata que la mayor parte de la humanidad vive en países con niveles de bienestar tan bajos que la gente no tiene la posibilidad de vacunarse. No hay recursos. Se hace un llamado dirigido a los líderes de los países ricos de Occidente y a las organizaciones financieras internacionales para que encuentren dinero y brinden ayuda a miles de millones de personas desfavorecidas para que puedan vacunarse. ¿Pero a qué se debe el interés de la Fundación Rockefeller en la vacunación universal? Se pueden señalar dos razones. La primera es el dinero. Robert Kennedy, sobrino del presidente estadounidense John Kennedy, asesinado en 1963, escribe en su artículo que los principales iniciadores y organizadores del inicio del Gran Reinicio pueden considerarse precisamente la estructura de Rockefeller y George Soros.
Robert Kennedy escribe sobre el cartel que cubrió toda América. Big Oil, King Coal y Big Pharma, los titanes del cartel del engaño y la autoridad. En su traición más audaz y despiadada, este cartel provocó el suicidio de la humanidad y de nuestro planeta. Su plan de negocios representa una amenaza real para la humanidad, escribe Robert Kennedy. En cada uno de los 3 componentes del cartel están presentes los Rockefeller. John Rockefeller Jr. logró destruir la industria farmacéutica tradicional, que se basaba en productos naturales, reemplazándolos por productos de la petroquímica. Esta revolución en la farmacéutica la llevó a cabo gracias a la colaboración con el Tercer Reich, específicamente con la corporación IG Farben. Al final, Rockefeller obtuvo el paquete accionario mayoritario de IG Farben, que luego se convirtió en Bayer, el conglomerado químico farmacéutico alemán. Robert Kennedy concluye así: hoy en día, el imperio Rockefeller, en conjunto con JP Morgan Chase, sigue poseyendo la mitad de la industria farmacéutica en Estados Unidos. La segunda razón es el control. El clan Rockefeller lleva casi 100 años convirtiéndose. По контролю за демографическими процессами. David Rockefeller padre se convirtió a finales de los años 60 en el creador del Club de Roma, que fue creado para fundamentar científicamente la necesidad de frenar el crecimiento y luego reducir gradualmente la población. Tenemos una serie aparte sobre el Club de Roma, te recomendamos verla. Mientras tanto, recordemos que en los informes del Club de Roma se determinó que la cantidad óptima de población para el planeta era de 1.000 millones. Todos los demás son considerados sobrantes. Y además, antes del Club de Roma, desde el lejano año de 1930, la Fundación brindó apoyo financiero al Instituto Kaiser Wilhelm en sus investigaciones de antropología, herencia humana y eugenesia. En el Tercer Reich pasaron de la investigación académica sobre la eugenesia a experimentos prácticos en seres humanos. La Fundación Rockefeller financió investigaciones raciales incluso después de que quedó claro que se utilizaban para preparar el exterminio de judíos, gitanos, eslavos y otros subhumanos. El apoyo de los Rockefeller a las investigaciones eugenésicas continuó incluso después de que el Tercer Reich adoptara las leyes raciales de Nuremberg en 1935, que fueron condenadas por la Liga de las Naciones. Pero tal vez todo esto no tiene que ver con la Fundación Rockefeller. Es solo una organización benéfica que hace el bien, se preocupa por la salud de cada habitante de la Tierra, y cuanto más pobre es, más se preocupa por él. ¿Y todo lo que acaban de ver no trata de nuestro planeta, sino de algún otro? Escriban en los comentarios qué piensan al respecto, y nos vemos en los próximos episodios en el canal Caramola.